Siempre pensé que el dinero hablaba más fuerte que los diplomas, pero me equivoqué. Durante años financié los sueños de otros, creyendo que mi aporte económico me garantizaba respeto y reconocimiento. Sin embargo, el día que mis socios decidieron humillarme frente a inversores por no tener un título universitario, comprendí que había estado jugando con las reglas equivocadas. Lo que no sabían es que yo tenía todas las cartas ganadoras en mis manos. Si esta historia te está enganchando, no olvides suscribirte al canal para más relatos de venganza y superación que te mantendrán pegado a la pantalla. Mi nombre es Sebastián Morales, y durante 5 años fui el socio silencioso de TechVision, una empresa de desarrollo de software que comenzó siendo apenas una idea loca de 3 amigos universitarios: Carlos, el ingeniero brillante; Ana, la especialista en marketing con MBA; y Roberto, el administrador con todas las credenciales académicas que yo nunca tuve. Yo era el cuarto elemento, el que no encajaba en sus círculos intelectuales, pero que tenía algo que ellos necesitaban desesperadamente: dinero. Cuando me propusieron la sociedad en 2019, yo acababa de vender mi pequeño negocio de importación de repuestos automotrices. Había construido esa empresa desde cero, sin ayuda de nadie, usando únicamente mi instinto comercial y años de trabajo duro. No tenía título universitario, pero tenía algo mejor: experiencia real y capital suficiente para hacer realidad sus ambiciones tecnológicas. Sebastián, necesitamos a alguien que crea en nosotros, me había dicho Carlos en aquella primera reunión en un café del centro. Tu experiencia empresarial y tu inversión serían fundamentales para despegar. Yo, ingenuo, creí que me valoraban por lo que podía aportar. Invertí $200,000 de mi propio bolsillo. Me convertí en socio con 35% de participación y me lancé de lleno a construir algo grande junto a ellos. Los primeros 2 años fueron espectaculares. Mientras ellos se enfocaban en el desarrollo técnico y las estrategias de mercado, yo me encargaba de las relaciones comerciales, la búsqueda de clientes y la gestión financiera práctica. Mi falta de educación formal no importaba cuando cerraba contratos millonarios o cuando mis contactos nos abrían puertas que parecían imposibles. TechVision creció exponentially, y yo me sentía orgulloso de ser parte fundamental de ese éxito. Pero las cosas comenzaron a cambiar sutilmente durante el 3er año. En las reuniones con clientes importantes, mis socios empezaron a presentarme como nuestro socio financiero, en lugar de nuestro socio fundador. Cuando llegaban inversores potenciales, de alguna manera yo siempre terminaba relegado a un segundo plano, mientras Carlos, Ana y Roberto brillaban con sus títulos y su jerga técnica. Al principio pensé que era paranoia mía, pero pronto se volvió imposible ignorar el patrón. La gota que derramó el vaso llegó en marzo de 2024, durante una presentación crucial con un grupo de inversores internacionales. Habíamos trabajado meses preparando la propuesta para expandir TechVision a nivel regional. Yo había sido fundamental en estructurar los números financieros y en establecer contactos clave en otros países, pero cuando llegó el momento de la presentación, mis socios tomaron una decisión que me marcó para siempre. Sebastián, tal vez sería mejor que te quedaras en la oficina manejando las operaciones mientras nosotros nos encargamos de la presentación, me sugirió Ana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es que estos inversores son muy académicos, ¿sabes? Valoran mucho las credenciales educativas. Me quedé helado. ¿Credenciales educativas? Yo construí la mitad de esta empresa con mis propias manos. Por supuesto, intervino Roberto ajustándose los lentes, pero ellos esperan escuchar de profesionales con formación específica. No es personal, es solo protocolo. Carlos, quien siempre había sido mi aliado más cercano, evitó mi mirada. Sebastián, tu aporte ha sido invaluable, pero esta reunión requiere un enfoque más técnico. Confía en nosotros. Esa palabra, confía, resonó en mi cabeza como una bofetada. Había confiado durante 5 años. Había confiado con mi dinero, mi tiempo, mi energía, y ahora me pedían que confiara mientras me apartaban de la decisión más importante en la historia de la empresa.
No fui a esa reunión. Me quedé en mi oficina, fingiendo revisar reportes mientras la rabia me consumía por dentro. Pero no era solo rabia. Era una mezcla tóxica de humillación, traición y una determinación fría que no había sentido en años. Esa tarde, mientras mis socios celebraban haber conseguido la inversión de $3 millones, yo tomé una decisión que cambiaría todo. Durante las siguientes semanas comencé a investigar. No confronté a nadie. No hice escenas dramáticas. Simplemente empecé a documentar, a revisar contratos, a analizar la estructura legal de la empresa y a entender exactamente cuáles eran mis derechos como socio fundador. Lo que descubrí fue fascinante y al mismo tiempo liberador. Resulta que TechVision tenía una estructura legal más frágil de lo que mis socios creían. Los contratos iniciales, redactados apresuradamente en los primeros días de la empresa, contenían cláusulas que me daban poderes significativos en decisiones financieras clave. Además, varios de los activos más valiosos de la empresa estaban registrados bajo mi nombre personal como garantía de los préstamos iniciales que yo había proporcionado. Pero lo más interesante era algo que ellos habían olvidado completamente. Yo tenía acceso completo a todas las cuentas bancarias empresariales, todos los contratos con clientes y toda la información financiera detallada. Habían estado tan ocupados tratándome como el socio financiero que se habían olvidado de que eso me daba un control real sobre el flujo de dinero de la empresa. El plan que diseñé era elegante en su simplicidad. No iba a destruir la empresa, iba a tomarla, pero no de manera agresiva o ilegal. Lo haría usando exactamente las mismas herramientas que ellos habían usado conmigo, las reglas del juego empresarial que tanto respetaban. Primero, comencé a documentar meticulosamente cada irregularidad administrativa que encontraba. TechVision, en su rápido crecimiento, había desarrollado varios problemas de compliance que mis socios, con toda su educación formal, habían pasado por alto. Gastos no justificados, contratos mal estructurados, obligaciones fiscales pendientes. Nada criminal, pero suficiente para crear problemas serios si las autoridades decidían hacer una auditoría. Segundo, empecé a fortalecer discretamente mis relaciones con los clientes más importantes. Yo había sido quien los había conseguido originalmente, y muchos de ellos me tenían más confianza a mí que a los aspectos técnicos que manejaban mis socios. Sin violar ningún acuerdo de confidencialidad, comencé a sembrar dudas sutiles sobre la estabilidad a largo plazo de TechVision. Tercero, y esto fue lo más satisfactorio, comencé a retirar gradualmente mi apoyo financiero. No de manera abrupta que pudiera ser interpretada como sabotaje, sino simplemente dejando de ser la fuente inagotable de capital que había sido durante años. Cuando surgían gastos inesperados, yo ya no era el primero en ofrecer soluciones. Cuando se necesitaban avales para nuevos contratos, yo comencé a poner condiciones más estrictas. El cambio no fue inmediato, pero fue inevitable. TechVision había crecido dependiendo de mi estabilidad financiera, y cuando esa estabilidad comenzó a tambalearse, toda la estructura empezó a mostrar grietas. La primera señal de alarma llegó en junio, cuando uno de nuestros clientes más grandes decidió no renovar su contrato. Oficialmente, era por cambios en la estrategia interna, pero yo sabía que había sido resultado de mis conversaciones cuidadosamente orquestadas sobre los riesgos de trabajar con una empresa que tenía problemas de governance interno. La segunda señal fue cuando el banco comenzó a hacer preguntas incómodas sobre algunas garantías que yo había proporcionado años atrás. No retiré las garantías, pero sí exigí una reestructuración de los términos que limitaba significativamente la flexibilidad financiera de la empresa. Para agosto, mis socios comenzaron a entrar en pánico. Los números ya no cuadraban tan perfectamente, y por primera vez en años, TechVision enfrentaba un flujo de caja negativo. Fue entonces cuando Carlos se acercó a mí con una propuesta que me hizo sonreír por dentro. «Sebastián, necesitamos hablar», me dijo una tarde, su confianza habitual reemplazada por una evidente ansiedad. «Hemos estado pensando que tal vez hemos sido injustos contigo. Tu contribución a la empresa ha sido enorme, y creemos que mereces un reconocimiento mayor».
¿Reconocimiento? Pregunté, manteniendo un tono neutral. Queremos ofrecerte el puesto de director financiero oficial, con un aumento en tu participación societaria al 40% y un salario ejecutivo acorde a tu responsabilidad. Era perfectamente irónico. Ahora que la empresa tenía problemas, de repente mi falta de título universitario ya no era un obstáculo. Ahora que necesitaban mi dinero y mis conexiones desesperadamente, mi experiencia práctica volvía a ser valiosa. Es una oferta interesante, respondí, pero creo que necesito entender mejor la situación financiera actual de la empresa antes de tomar cualquier decisión. Durante las siguientes semanas, ejercí mi derecho como socio a revisar exhaustivamente todos los libros contables, todos los contratos, todos los compromisos financieros. Lo que descubrí, oficialmente, fueron todas las irregularidades que ya había documentado en privado. Lo que presenté a mis socios fue un informe detallado de 47 páginas que exponía cada problema, cada riesgo, cada vulnerabilidad legal que TechVision enfrentaba. «Esto es un desastre», murmuró Ana mientras revisaba el informe. «¿Cómo llegamos a este punto?» «La pregunta no es cómo llegamos aquí», respondí con calma. «La pregunta es qué vamos a hacer al respecto». Roberto, siempre el más directo, fue al grano. «¿Qué necesitas de nosotros, Sebastián?» Era el momento que había estado esperando durante meses. «Necesito control operativo completo de la empresa durante los próximos 12 meses. Necesito que me transfieran la autoridad para reestructurar contratos, renegociar con clientes y tomar decisiones financieras sin necesidad de aprobación del directorio. Eso es prácticamente pedirnos que te entreguemos la empresa», protestó Carlos. «No», corregí, «es pedirles que me dejen salvar la empresa que yo ayudé a construir y que ustedes han puesto en riesgo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver en sus caras la lucha interna entre su orgullo y su desesperación. Finalmente, Ana habló. «¿Y si decimos que no? Entonces ejerceré mis derechos como acreedor principal para forzar una liquidación de activos», respondí sin parpadear. «Tengo garantías sobre la mayoría de los equipos, la oficina y varios contratos clave. Podría recuperar mi inversión inicial, pero ustedes probablemente saldrían con muy poco». No era una amenaza vacía, y ellos lo sabían. Durante 5 años, yo había sido tan generoso con mi dinero y tan confiado en nuestro partnership que había acumulado un poder legal significativo sin darme cuenta. Ahora, finalmente, ese poder iba a servirme. La votación fue unánime, aunque claramente forzada. Me concedieron autoridad operativa completa por 12 meses, con la posibilidad de extensión si los resultados lo justificaban. Los siguientes 6 meses fueron un masterclass en gestión empresarial. Sin la necesidad de consultar cada decisión con un comité, pude actuar con la agilidad que TechVision había perdido durante su crecimiento. Renegocié contratos desfavorables, eliminé gastos innecesarios, reestructuré el equipo de trabajo y implementé sistemas de control que debieron haber existido desde el principio. Pero lo más satisfactorio fue demostrar que mi falta de educación formal no era una debilidad. Mis decisiones, basadas en experiencia práctica y sentido común empresarial, fueron consistentemente más efectivas que las estrategias académicamente correctas que mis socios habían favorecido anteriormente. Para febrero de 2025, TechVision no solo había salido de la crisis, sino que estaba reportando los mejores números de su historia. Los clientes habían recuperado la confianza, el flujo de caja era sólido, y teníamos una lista de espera de nuevos proyectos. Fue entonces cuando convoqué a mis socios para una reunión que cambiaría definitivamente la dinámica de nuestra relación. Como pueden ver en los reportes, comencé, proyectando los números en la pantalla. La empresa ha superado completamente la crisis. Los objetivos que establecimos hace 12 meses no solo se cumplieron, sino que se superaron en un 34%. Carlos sonrió por primera vez en meses. «Sebastián, tenemos que admitir que hiciste un trabajo increíble. Tal vez podríamos discutir cómo continuar con esta estructura de liderazgo de manera permanente». «Esa es exactamente la conversación que quería tener», respondí.
pero no de la manera que ustedes esperan. Saqué una carpeta que había preparado meticulosamente. Durante estos 12 meses he estado evaluando no solo la salud financiera de TechVision, sino también su viabilidad a largo plazo con la estructura societaria actual. Ana frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que he decidido ejercer mi opción de compra sobre las acciones del resto de los socios. El silencio fue absoluto. Roberto fue el primero en reaccionar. ¿Opción de compra? ¿De qué hablas? Abrí la carpeta y extraje documentos que ellos habían firmado años atrás, sin prestar demasiada atención. En los contratos originales de sociedad, existe una cláusula que permite a cualquier socio que haya proporcionado más del 50% del capital inicial ejercer una opción de compra sobre las acciones de los demás socios, en caso de que la empresa haya enfrentado una crisis financiera significativa. Carlos tomó los documentos con manos temblorosas. Esto no puede ser legal. Es completamente legal, confirmé. Ustedes firmaron estos contratos después de revisarlos con sus abogados. La cláusula está en la página 23, párrafo 4.2. Durante años, nadie le prestó atención porque la empresa iba bien, pero la crisis financiera de los últimos meses activó automáticamente esta opción. Ana estaba pálida. ¿Y cuál es el valor de compra? El valor está determinado por una fórmula específica basada en el capital inicial invertido, ajustado por inflación, menos las pérdidas registradas durante el periodo de crisis. En números concretos, puedo comprar las acciones de cada uno de ustedes por $180,000. Eso es ridículo, explotó Roberto. Nuestras acciones valen mucho más que eso. Valen más ahora, corregí, después de que yo salvé la empresa, pero según los contratos que ustedes firmaron, el valor se calcula basándose en el estado financiero de agosto de 2024, cuando la empresa estaba técnicamente en bancarrota. La ironía era perfecta. Los mismos contratos que ellos habían insistido en redactar profesionalmente, con sus abogados de confianza, ahora se convertían en mi arma más poderosa. No puedes hacer esto, murmuró Carlos. Es una traición, repetí. Y por primera vez en meses dejé que mi enojo genuino se filtrara en mi voz. Como cuando me excluyeron de la reunión más importante en la historia de la empresa, porque no tenía un título universitario. Como cuando me trataron como un socio de segunda clase durante años a pesar de que yo financié sus sueños. Sebastián, podemos discutir esto, intentó Ana. Tal vez podríamos reestructurar la sociedad de una manera más equitativa. El tiempo para discusiones equitativas terminó hace 10 meses, respondí. Ustedes tuvieron 5 años para tratarme como un socio igual, y eligieron humillarme en su lugar. Ahora las reglas han cambiado. Sabía que podían pelear la decisión legalmente, pero también sabía que no tenían recursos para una batalla judicial prolongada, especialmente contra alguien que controlaba todas las finanzas de la empresa. Además, los contratos eran sólidos. Sus propios abogados habían hecho un trabajo demasiado bueno al redactarlos. La negociación final tomó 3 semanas. Al final, Carlos, Ana y Roberto aceptaron la compra de sus acciones por un precio ligeramente superior al estipulado originalmente, pero muy por debajo del valor real de mercado. No tenían alternativa. El día que firmamos los documentos finales, Carlos me miró con una mezcla de respeto y resentimiento. Nunca pensé que fueras capaz de algo así. Esa fue su error, respondí. Siempre me subestimaron porque no tenía un diploma colgado en la pared. Pero ustedes olvidaron algo fundamental. Yo construí un negocio exitoso desde cero antes de conocerlos. No necesitaba un título para entender cómo funciona el mundo empresarial real. Ana, con lágrimas en los ojos, preguntó, ¿qué va a pasar con nosotros? Van a encontrar otros trabajos. Respondí sin crueldad, pero sin compasión tampoco. Con sus títulos universitarios y su experiencia en TechVision, estoy seguro de que cualquier empresa los recibirá con los brazos abiertos. Después de todo, las credenciales académicas son muy valoradas en el mercado laboral, ¿no es así? Hoy, 6 meses después, TechVision es completamente mía.
He reestructurado la empresa desde cero, contratando un equipo nuevo basándome en competencia y resultados, no en diplomas. Curiosamente, algunos de mis mejores empleados actuales tampoco tienen educación universitaria formal, pero compensan esa carencia con talento natural y hambre de éxito. Los ingresos de la empresa han crecido un 150% en el último año. Tenemos contratos con 3 países de Latinoamérica y estamos evaluando una expansión a España. Irónicamente, estoy logrando todo lo que mis ex socios soñaban, pero que nunca pudieron conseguir porque estaban demasiado ocupados siendo profesionales, en lugar de ser efectivos. Carlos, Ana y Roberto encontraron trabajos en otras empresas tecnológicas. He escuchado que les va bien, aunque ninguno ha logrado replicar el éxito que tuvieron conmigo. Roberto trabaja ahora como gerente financiero en una startup, Ana está en marketing para una empresa de consultoría, y Carlos desarrolla software para una compañía multinacional. Trabajos respetables, con buenos salarios, perfectos para personas con sus credenciales, pero ninguno de ellos volverá a ser dueño de su propio destino profesional como lo fueron conmigo. La lección que aprendí, y que quiero compartir, es que en el mundo empresarial real, los resultados hablan más fuerte que los diplomas. La experiencia práctica, la determinación y la inteligencia estratégica pueden superar cualquier título universitario. Mis ex socios me subestimaron porque confundieron educación formal con inteligencia real, y esa confusión les costó todo lo que habían construido. No tengo un título universitario, pero tengo algo mejor, una empresa próspera que construí 2 veces, la segunda vez tomándosela a quienes me traicionaron. Y cuando miro mi oficina, donde ahora cuelga un cuadro con la primera factura que cobré en mi vida en lugar de un diploma, sé que tomé la decisión correcta. La venganza más dulce no es la destrucción del enemigo, sino superarlo usando exactamente las habilidades que ellos despreciaron. Ellos creían que me faltaba educación. Yo les demostré que a ellos les faltaba visión.